Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750, pero el jueves y el viernes haremos la matiné a las 8 de la noche, ambos días. Los esperamos en Venezuela 330. Vamos a hablar esta noche de algunas creencias populares de la ciudad de Hancheu, que fue la gran ciudad que encontró Marco Polo cuando visitó la China. En los años previos a la llegada de los mongoles, que fue cuando llegó Marco Polo. Cuando llegó Marco Polo se encontró a los mongoles. Él creyó que eran los chinos, que sabían, pero eran los mongoles. Bien, aquella ciudad, Hancheu, considerada por Marco Polo la más grande entre las ciudades del mundo, tenía 1,5 millones de habitantes. Hemos hablado ya de su arquitectura, de sus incendios, de sus borrachos. Hoy recordaremos algunas creencias populares. Había muchísimas divinidades menores, espíritus, genios, demonios, espectros. Las divinidades populares podían ser incluso ancianos o sabios o grandes poetas, héroes guerreros y también, fíjese usted, emanaciones del suelo y de las aguas. Así los habitantes de Hancheu adoraban árboles, piedras, ríos y montañas. Estaban siempre bien dispuestos a la adoración. A este respecto, sorprendido, Marco Polo refirió la extraña escena de un hombre que azotaba una piedra cuando las lluvias se prolongaban. Bueno, luego el mismo hombre le dijo al veneciano que para poner fin a las sequías debían arrojarse sobre determinada orquídea zapatos de mujer. O sea que tenían muy claras las conductas a seguir para gobernar los sucesos naturales. La adoración por la naturaleza había sido heredada desde tiempos de la Sociedad del Loto Blanco, un grupo budista fundado por Huichang en el siglo IV. Eran especialistas en hacer jardines maravillosos. Tenían túneles, estanques, canales sinuosos, flores y piedras de las más extrañas. La Sociedad del Loto Blanco poseía un extenso parque natural en el que se instruía a los discípulos llegados de diferentes provincias. De vuelta a sus hogares, estos budistas fundaban otros centros, cada uno con su propio parque. Y el jardín era la expresión de las ideas artísticas. Los jardineros chinos buscaban formas extrañas que atraían más a la imaginación que a la razón del propietario. Había ciertas normas y principios aplicados a la jardinería, pero no condujeron a ninguna normativa. Los elementos básicos eran los mismos que los de la pintura paisajística Shan Shui, es decir, montañas y agua, que podían ser piedras rugosas y un estanque. Bien. En el siglo XI, el emperador Zhong Huizong, que era un excelente pintor, envió emisarios a las 4 esquinas del imperio para que le llevaran rocas interesantes con destino a los jardines imperiales de Kaifeng. Eran muy apreciadas las que tenían una forma o textura extrañas porque, como se ha dicho, las montañas artificiales del jardín tenían que ser rugosas y accidentadas. Las flores tenían un fuerte valor simbólico. El crisantemo, la flor del otoño, representaba el retiro y la cultura, ¿no? O sea, la última fragancia antes de la escarcha. El lirio de agua significaba pureza y verdad. Y el bambú, insensible a las más fuertes tormentas, representaba la fuerza, pero también la flexibilidad. En los jardines construidos ya en tiempos de Hancheu, los habitantes practicaban allí toda clase de ritos para entrar en contacto con los inmortales, que se suponía frecuentaban aquellos lugares paradisíacos. Además de la creencia en las virtudes de flores y piedras, en Hancheu abundaban los iluminados y los profetas. Hay que decir que la santidad
y el don de la profecía se encarnaban en los seres más despreciables del lugar: locos, cretinos, mendigos harapientos o vendedores ambulantes podían ser la encarnación de alguna divinidad china. No solo la gente del pueblo, sino a veces también las de la alta sociedad, tenía fe en las divagaciones de estos seres iluminados. Uno de ellos, un profeta llamado Suen, el vendedor de pescados chicos, fue llamado a la corte en 1125, poco tiempo antes de la invasión bárbara. Lo instalaron en uno de los pisos imperiales. Parece que Suen acertó en una de sus profecías. Sucedió así. Un día el emperador, cansado y hambriento al salir de una larga ceremonia, vio a Suen con una torta cocida al vapor en la mano. «Repóngase un poco», le dijo el supuesto profeta, poniéndole la torta ante las narices. Luego, viendo que el emperador no parecía comprender, le dijo: «Llegará un día en que estaréis muy contento de tener solo una torta como esta». Al año siguiente, los bárbaros tomaron la capital y capturaron al emperador y sus seguidores en el desierto de Manchuria. Más allá de su contacto con emperadores o habitantes comunes, los iluminados y los profetas tenían la posibilidad de emplearse en el marco de las sociedades secretas. En Hancheu había cientos de esas agrupaciones. Entraban en trances colectivos a través de la subalimentación o del alcohol o de las danzas exóticas y, como sabemos, a través de prácticas sexuales de carácter mágico. Como los taoístas, trabajaban en la contención del aliento en el momento cúlmine del acto sexual y, en este caso, no buscaban la inmortalidad como hacían los taoístas, sino el éxtasis. También se flagelaban y podían llegar hasta la automutilación, querido Barto. La más famosa de estas agrupaciones secretas era la Asociación de Seguidores de las Sombras. El patrono de la secta se llamaba Tohang Kiao. Los adeptos, alimentados gratuitamente, debían comprometerse, merced a terribles juramentos, a no revelar el nombre de sus asociados y a no violar las prohibiciones religiosas. La prohibición, por ejemplo, de comer carne y tomar alcohol era estrictamente observada. La violación de esa regla implicaba alguna tortura. Es que para ellos la muerte no era castigo. Esta asociación proclamaba que la vida era sufrimiento y admitía que la muerte aportaba una liberación definitiva. Así, la forma de asegurar la salud del malvado era matándolo. Aquellos sectarios que tenían muchos asesinatos en su haber tenían alguna oportunidad de lograr la máxima jerarquía en la asociación. Es decir, para progresar tenías que ser muy asesino. En otro orden, además de la profusión de jardines como los que hemos detallado, los habitantes de Hancheu vivían acompañados por seres fantásticos contra los que luchaban con todo tipo de artilugios. Es decir, además de los ya mencionados que tenían efectos benéficos, había otros que eran malos. Abundaban perros, cerdos y zorros fantasmas. Perros fantasmas, cerdos fantasmas, un chancho fantasma es maravilloso, ¿no? Y zorros fantasmas que lograban convertirse en hombres, o muy a menudo en mujeres de una belleza extraordinaria. Cada vez que los chinos de Hancheu veían una mujer de belleza extraordinaria, pensaban que en realidad era un perro fantasma o un cerdo fantasma. Otros eran simples aparecidos también, ¿no? Muertos que no recibían las ofrendas debidas o cuyo asesinato no había sido vengado. ¿Vio cómo son esas cosas, no?
Sí, quedan ahí los fantasmas dando vueltas. Ahora, para alejar a toda esta cohorte de fantasmas, era preciso hacer uso de los famosos petardos con caña de bambú. También los asustaba a los muertos, ¿no? A los demonios, a los aparecidos, a los espectros, los asustaban los gongs, y los tambores. Los vendedores ambulantes ofrecían también bastones o sables con los cuales se podía golpear a los espectros. Dado el golpe, usted le encajaba un palazo y el espectro desaparecía para siempre. Terminemos el recorrido con otra extraña creencia popular de Hancheu. Era muy difundida la idea según la cual aquella ciudad tenía su infierno particular. Existía para aquellos chinos una corte de justicia infernal constituida por antiguos funcionarios locales. Se morían los jueces y hacían de jueces en el infierno. Sería tremendo que eso nos ocurriera a nosotros, ¿no? Bien. La compleja administración que regía el infierno de Hancheu reproducía el mundo de los vivos. Los funcionarios hacían carrera allí también. Podían ser promovidos o degradados y estaban bajo las órdenes de una multitud de empleados, archivistas, escribas y guardias. Parece que a veces la burocracia infernal cometía errores en los nombres y en las cifras. Así que había personas cuyo tiempo de vida no había expirado y eran llamados demasiado pronto ante el Tribunal de los Infiernos por el error de algún escriba negligente. Bueno, detectado el error, el trasladado antes de tiempo era devuelto al mundo de los vivos, ¿no? Otros podían escapar de aquel sitio gracias a la piedad ejemplar de los hijos, ¿no? De la que dieron pruebas durante su vida, o también gracias a méritos adquiridos recitando textos sagrados. Es decir, si vos demostrabas que había sido buen hijo, o que te acordabas entero del Martín Fierro, por ahí podía volver también. Último detalle. Es un buen diseño de infierno ese, ¿eh? Bastante bueno. Sí. Sí. Último detalle. Algunos de estos resucitados tuvieron la oportunidad de ver subrepticiamente los registros infernales en los que estaba anotado el tiempo de vida de cada uno. Pero averiguaban cuántos años de vida les quedaban, a qué edad morirían sus familiares y sus amigos, y después cuando volvían contaban todo. Alcahueteaban, ¿no? Bueno, algunos altos funcionarios cometían crímenes. Un prefecto de Taicheu llamado Chou Wang, en su afán por conocer el porvenir, mataba voluntarios, quienes por dinero se ofrecían a ir a ver aquellas listas. Bueno, luego de decenas de asesinatos y nulos resultados, Chou Wang dejó de creer. Escucharemos el tango Volver, que ha sido compuesto en homenaje a los que regresan del infierno chino.